Sumérgete en la palabra de Dios. Cava un poco más profundo. Descubre el mensaje de la Biblia para ti hoy. Estimados amigos, nuevamente bienvenidos a Profundizar. Estoy contento en esta mañana de compartir con ustedes más de la palabra del Señor. Hoy tenemos el tema titulado Jesús, la base de nuestro testimonio. Y por eso vamos a analizar un pasaje de la Escritura que nos deja saber qué experiencia tenemos cuando estamos con Cristo y la experiencia que tuvimos sin Cristo. Esto va a ayudarnos a entender por qué nuestro testimonio está fundamentado en Cristo Jesús. Comencemos entonces el estudio de hoy abriendo la palabra de Dios, pero antes hagamos una oración. Amante Padre Celestial, Señor, en esta mañana te agradecemos que tú nos permites entrar en la experiencia de conocerte mejor y de entender cómo tú nos transformaste, tú nos hiciste nuevas criaturas. Y a través de esa unión a ti podemos realmente compartir con otros tu amor, tu misericordia y tu gracia salvadora. Permite, Señor, que podamos ser transformados en esta mañana, que tu palabra a nosotros nos haga no solamente oidores, sino también hacedores de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces esta mañana a compartir lo que nos dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios, el capítulo 2, versículos 1 en adelante. Vamos a ver la historia o la experiencia que sucede en las personas cuando estamos sin Cristo y lo que pasa cuando Cristo viene en nuestras vidas. Notemos cómo el apóstol Pablo comienza indicándonos la condición de nosotros sin Cristo. Versículo 1 en adelante. En cuanto a ustedes, estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. En otro tiempo, todos nosotros vivimos entre ellos en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, y por naturaleza éramos hijos de ira como los demás. Aquí notamos cómo el apóstol nos presenta esta condición, esta realidad de la persona que está separada de Cristo, que no tiene esa unión con Dios. Nos presenta de que estamos condenados a la muerte, de que estamos muertos en el pecado y los delitos del pecado. Esto nos muestra de que una vida separada de Dios, de Cristo, es realmente una vida de derrota, de constante entrega a las pasiones, a la degeneración, a la desobediencia. Y este concepto, esta realidad, no es únicamente para quienes están en los vicios, entregados a las tinieblas o que están realmente en un estado de paganismo o idolatría. Al contrario, el apóstol Pablo se incluye y se presenta como uno que estaba también en esta condición de muerte, porque él hace énfasis en que antes era un hijo de la desobediencia, un hijo de ira, porque estaba condenado, separado de Cristo, separado de Dios. Es decir, él conocía de la palabra de Dios, él conocía de la Escritura, él era un fariseo de fariseos, pero en realidad su experiencia era una experiencia de muerte. Y por esto hay que entender de que muchos en la iglesia, muchos de nosotros tal vez, ojalá que no sea el caso, pero tristemente la realidad es así, que muchos de nosotros en la iglesia estamos realmente separados de Dios, no unidos a Cristo y por ende nuestras vidas también son de muerte. Es decir, vivimos en el pecado, tenemos pecados acariciados, no queremos dejar ciertas cosas, no queremos separarnos del pecado y unirnos a Cristo y por ende podemos decir que estamos realmente sujetos al príncipe de las tinieblas, estamos sujetos a Satanás, es decir, nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Señor no es Cristo. Y esta experiencia realmente hace que muchos en el cristianismo no comprendan ni entiendan lo que significa realmente ser salvos por el Señor. Y por esto vamos a analizar lo que el apóstol Pablo nos dice es de esta unión con Cristo, es lo que significa llegar a tener una experiencia con el Señor Jesús. Notemos cómo Cristo viene en nuestras vidas y nos transforma, nos cambia, no por mérito nuestro, no por nuestras propias fuerzas, sino porque Cristo obra en nosotros tanto el querer como el hacer. Dice el versículo 4 en adelante. Pero Dios, quien es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos, y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales, para mostrar en las edades venideras las superabundantes riquezas de su gracia, por su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es don de Dios. Notamos ahora cómo el apóstol nos presenta lo que sucede con la vida transformada, tocada por Cristo. El apóstol hace un énfasis muy importante en qué es el amor de Dios, la misericordia de Dios, lo que hace que primero seamos realmente resucitados de muerte a vida. Es decir,
Cristo nos ama, nos muestra su misericordia, su amor, cuando todavía estábamos muertos en los delitos y pecados. Y por eso Cristo hace el primer paso. Él inicia la obra redentiva. Él se acerca a nosotros y nos apela con su palabra, con su vida, con su sacrificio, con su amor por nosotros, para ser transformados por su gracia. Y por eso el apóstol dice que esa experiencia de ser redimidos, ser reavivados, ser resucitados por Cristo, es la experiencia que nos da la unión a Dios, la unión a estar con Cristo y por ende poder sentarnos en los lugares celestiales, indicándonos de que la experiencia de estar con Cristo nos lleva a una experiencia de victoria, a una experiencia viva. Y esto sucede con cada persona que realmente se entrega al Señor, que acepta su palabra como la norma de su vida. Con Cristo, unido a Cristo, podremos vivir vidas diferentes a las vidas pecaminosas. Podemos estar sentados, poder estar activos en lugares celestiales, es decir, caminar con Cristo, andar con Cristo, imitar a Cristo. Esa experiencia de fe, esa experiencia de victoria, esa experiencia de tener luz y vivir en la luz, es la experiencia que el Señor Jesús desea que tengamos. No una experiencia simplemente de conocimiento intelectual de Cristo, pero una experiencia viva en Cristo. Recordemos que en el tiempo de Cristo había muchas personas, había muchos fariseos, saduceos, escribas, sacerdotes, levitas que conocían acerca de Dios, que leían la Escritura, pero que no tenían o que no conocían a Dios realmente. De hecho, no reconocieron a Cristo, al Hijo de Dios, al Mesías. Y por eso hoy también puede ser lo mismo. Podemos conocer acerca de Cristo, conocer acerca de su palabra, leerla inclusive, pero no ser transformados por ella, no tener un conocimiento realmente de Cristo porque no vemos al Señor Jesús, no entregamos nuestra voluntad a Cristo y por ende su amor, por más claro que sea, sus obras, por más claras que sean, no nos transforman, no nos cambian, no nos hacen como Él. Porque nosotros no hemos dejado que Cristo reavive nuestras vidas, que Cristo resucite nuestras vidas del pecado y preferimos el pecado, la concupiscencia, al amor de Dios, a su gracia redentiva, a su poder transformador. Y notemos ahora por qué el apóstol Pablo nos hace este énfasis acerca de por qué somos salvados por gracia por medio de la fe. Notamos que el apóstol Pablo nos dice que esto es justamente un don de Dios. Es decir, el tener la fe, la certeza de que su palabra puede transformarnos, de que su gracia nos puede hacer semejantes a Cristo, de que Cristo nos ha dado todo lo que el cielo ha podido darnos para poder transformarnos a su imagen. Cuando tenemos esa certeza, esa confianza, esa fe, es porque Cristo ha puesto en nosotros ese deseo de conocer y aceptar su palabra, de poder vivir por cada palabra que sale de la boca de Dios, el poder creer que su palabra puede crear en mí un deseo de vivir una vida victoriosa, de que su palabra, de que su amor puede transformarme a una semejanza a Cristo. Cuando contengo esa fe, cuando tengo esa confianza, esa certeza, empezaré a transformar mi vida porque Cristo hace posible en mí esa transformación. Porque mi fe, ese don de Dios que Él me ha dado, me permite a mí acercarme, aferrarme a Él y tener la certeza de que su palabra puede transformarme en una experiencia nueva, en una vida transformada, imitadora de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice los siguientes versículos 9 y 10. No es por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Notamos así como entonces Dios nos indica en su palabra que somos no salvos por las obras, pero que estamos hechos en Cristo para justamente hacer sus buenas obras. Es decir, el hombre no puede hacer nada por sí mismo para salvarse, pero unido a Cristo, por su vida transformadora, vamos a hacer, por medio de esa fe, vamos a hacer esas buenas obras que Cristo de antemano quiere que hagamos. Es decir, una vida transformada es una vida activa, una vida que refleja a Cristo, una vida que tiene una victoria sobre el pecado. Por eso la palabra de Dios es muy clara. Mucha gente toma este pasaje, toma estos versículos aislados del contexto para decir que somos salvados por gracia y no por obras. Pero no entiende que la gracia de Cristo es justamente una gracia transformadora que nos da la posibilidad, la realidad de vivir vidas victoriosas en Cristo Jesús. Por esto Dios nos invita hoy a ser transformados por Él, a unirnos a Él, a reflejar su amor, su carácter,
por medio de esa unión a Cristo. Y por eso Cristo es realmente el testimonio nuestro, es la base de todo testimonio, porque cuando hablamos de Cristo, hablamos de nuestra vida transformada, de una vida de pecado, una vida victoriosa. Y por esto Cristo nos invita y nos dice a nosotros: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es así como vemos como Cristo nos invita a unirnos a Él, a llevar su yugo, a llevar su carga, porque es fácil, es ligera. Unidos a Cristo es posible. Unidos a Cristo hay victoria. Unidos a Cristo podremos tener ese carácter precioso del Señor Jesús que reflejará el amor de Dios a otros. Esto hará posible que tu familia, que tus hijos, que tu esposo, tu esposa pueda realmente ver a Cristo en ti, esa esperanza de gloria. Qué hermosa experiencia que Dios nos invita a tener, y por eso el Señor nos pide hoy a llegarnos a Él, a unirnos a Él, para poder tener un testimonio certero, compartir con otros a Cristo como la base de nuestra fe, la base de nuestra experiencia. Que Dios te bendiga en este hermoso día, es mi oración, y que por su gracia hoy tengamos esa unión con Cristo para compartir del amor de Dios de una forma viva, experimental, una forma real. Que Dios te guarde y te bendiga. Espero verte mañana también aquí para seguir estudiando más de la palabra de Dios. Dios te acompañe. Profundizar es una producción de Pathway to Paradise Ministries.